Buenas tardes, alumnos. Quien les habla es el profesor Gustavo Armando Peso Reyes, profesor del área de matemática. Como el proceso de aprendizaje de ustedes no se puede detener, estamos realizando estas clases virtuales para no detener ese proceso. La clase de hoy día corresponde a triángulos. Bien, el día de hoy nos toca trabajar el tema de triángulos. Como ustedes saben, el triángulo es un polígono formado por tres lados. Ahí están denotados como AB, BC y AC. Tres vértices, A, B y C. Tres ángulos internos, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Ángulos externos, alfa, beta y gamma. Y el perímetro, que se simboliza con 2P minúscula, es la suma de los tres lados. Todo triángulo se denota con un triángulo pequeño y las tres letras mayúsculas que representan el vértice del triángulo. Ahí también le estamos mostrando dos propiedades básicas que se cumplen en todo triángulo. La suma de los ángulos internos es 180 grados. Y la otra se refiere a la suma de ángulos externos, que es 360 grados sexagesimales. La clasificación. Los triángulos se clasifican de diversas maneras. La primera, según sus ángulos. Triángulos oblicuángulos que se subdividen en dos tipos. Triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos internos son agudos, es decir, miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, que presenta un ángulo que mide más de 90 y menos de 180 y dos ángulos agudos, denotados con las letras teta y beta. El segundo tipo de triángulo por sus ángulos son los triángulos rectángulos. Característica que presenta un ángulo recto y el lado que se opone a este ángulo se llama hipotenusa y los otros dos catetos. Una segunda forma de clasificar a los triángulos son por sus lados. Tenemos tres tipos. El triángulo escaleno, que presenta sus tres lados desiguales. Triángulo isósceles, que presenta dos lados iguales y un lado desigual, al que se le nombra como base. Y triángulo equilátero, es aquel triángulo que presenta sus tres lados iguales y sus tres ángulos internos de igual magnitud. Cada ángulo mide 60 grados. Propiedades. ¿Cómo hallamos un ángulo externo? Todo ángulo externo de un triángulo se halla sumando los ángulos internos no adyacentes. Ven ustedes ahí a X y los internos no adyacentes son A y C. Desigualdad triangular. Segunda propiedad. Cualquier lado de un triángulo mide menos que la suma de los otros dos y más que su diferencia. Ahí ustedes tienen mostrando en la pantalla las tres posibilidades que se pueden presentar en un triángulo. Tercera propiedad, triángulo cóncavo. El ángulo X es el ángulo cóncavo de ese cuadrilátero y es igual a la suma de los internos, alfa, teta y beta. La cuarta propiedad es la llamada cuadrilátero cruzado, también conocido como propiedad mariposa, donde decimos que la suma de los ángulos del ala derecha es igual a la suma de los ángulos del ala izquierda. Quinta propiedad, cuadrilátero convexo, también conocido como pescadito. Ustedes notan ahí más o menos en la gráfica mostrada la forma de un pescado, donde la suma de los ángulos que forman la boca, X, y la cola, Y, es igual a la suma de los ángulos que forman las aletas, W y Z. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por esta clase. Les estoy enviando una ficha de trabajo para que continúen practicando la teoría que se ha repartido. Que tengan muy buenas tardes.